Así se ve bien. ¿Está bien así? Apáguelo. ¿Está bien así o lo apago las luces? No, apáguelo. ¿Apago o no apago? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. No quieren que apague porque tienen miedo. ¿Ah? No, yo no quiero que se duerma, por si acaso. Ya. Vamos a dejar así porque lo importante es que se vea la proyección, que ustedes puedan visualizar. Estamos empezando 5 para las 8, lo que deberíamos haber empezado a 7:30. Llevamos 25. Oh, no, de nuevo. Que no falle esto porque así no puedo hablar. Estamos 5 y tantos de retraso. No, mis... Ah, bueno. Ay, Dios mío. Justo ya aplasté para grabar y se va la profesora. Pausa. No de libros, sino objetos de la vida real, tomados de la vida real del Hospital Maternidad de Lima. Entonces, me gustaría que ustedes vean, por ejemplo, ¿qué les llama la atención de este feto? Su cabeza. Su tumor que tiene al costado. ¿No se puede ver más grande el brazo? Sí se puede, mis. Se acabó la batería del micrófono, ¿verdad? Sí, está intermitente. Por momentos suena, por otros no, se apaga solo. Ya, perfecto, gracias. Entonces acá tenemos fetitos. Con este es una gastroquisis, por ejemplo, ¿no? En la gastroquisis, la alteración no es de tipo genético, es una alteración morfológica. Nosotros le hacemos el cariotipo a este paciente, va a salir normal. Acá tenemos otro feto. ¿Síndrome de qué? De las... Como la pasa, ¿no han visto que las pasas son arrugadas? Así le llaman, ¿por qué? Porque tiene el abdomen arrugado. Y ese es un problema de tipo génico. La Ouch. mutación de un gen le ha producido esto. Acá tenemos otro feto con múltiples malformaciones. De este feto, si nosotros le hacemos un cariotipo, tranquilamente nos puede salir una trisomía, ¿no? Una trisomía 18. Acá tenemos algo que ustedes de repente han visto y conocen, un anencefálico. Y si le hacemos el cariotipo, el anencefálico va a tener cariotipo normal. Este de acá es un niño con malformaciones, es una trisomía 18, este es un caso de trisomía 13, ¿no? Entonces, cuando un niño nace, lo primero que se preguntan es si el problema es genético o no es genético. Si el problema es genético, habrá que consultar al genetista, ¿no? ¿Para qué? Para que le haga los estudios respectivos al propósito y a la familia. Y la misma familia de por sí, ¿no? Cuando tiene un niño con malformaciones, sea cualquier tipo, basta que sea malformado por fuera, los padres se preocupan, buscan orientación, preguntan al médico si el próximo embarazo, ¿es otro? Ah, sí, ya está bien. Gracias. Preguntan si en su próximo embarazo van a tener un hijo igual, parecido o con otro síndrome. Entonces es importante hacer ¿qué cosa? Árboles lógicos. Lo que están haciendo la práctica de árboles es importante. Genética, nosotros, todos los pacientes que hacemos, sufren genealogía. Porque van a haber enfermedades que haciendo solo la genealogía, con un poco de conocimiento de lo que es la parte clínica, vamos a poder diagnosticar el tipo de alteración. En otros casos, cuando las malformaciones son muy grandes, habrá que hacer un estudio, ¿no? Habrá que hacer un tipo, habrá que hacer un estudio, ya depende de las situaciones y del problema. Nuestra
11.000 enfermedades de tipo monogénico, pero el cromosoma mutado está en cromosomas autosómicos. ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos? Del par 1 al 22. Del par 1 al par 22. 2, ¿no? Mírenle, 1000 alteraciones a nivel del cromosoma X y 57 alteraciones a nivel del cromosoma Y. Son pocas las afecciones que se presentan en el cromosoma Y, pero de todas maneras suman aproximadamente unas 19.000 enfermedades de tipo monogénica, ¿no? Y no todas, en este caso, estas siguen los patrones y las leyes genéticas. O sea, tan solo son de datos psicológicos y de las características clínicas del paciente podemos clasificar qué tipo de riesgo tiene, dar el riesgo de recurrencia de que se vuelva a repetir la enfermedad. Entonces, tenemos los trastornos multifactoriales, que aquí lo vamos a desarrollar hoy día. Cuando hablamos de multifactorial o también de experiencia de tipo poligénica, estamos hablando de varios genes que van a mutar por acción del medio ambiente. Son genes que están ahí encargados, esperando cómo vivan ustedes, ¿no? Ustedes viven sanamente o si viven con mucha carita, el estrés, ¿no? Todos esos factores van a afectar y van a permitir que esos genes muten rápidamente y tengan la enfermedad. Tenemos los trastornos cromosómicos, ¿no? Que pueden ser anomalías de tipo numéricas, de tipo culturales. ¿Cuál es el motivo, creo que de un seminario, ¿no? Por favor, alteraciones cromosómicas, ¿no? Estas alteraciones cromosómicas se caracterizan básicamente por la mutación de cientos de genes, no es un solo gen, sino de cientos de genes que es posible visualizarlo a través de tipo. Cuando hay ausencia, cuando hay incrementos como los incrementos de la Vale, gracias. Por fin. Bueno, entonces cuando hay ausencia o cuando hay disminución de la cantidad de ADN en los cromosomas, estos se manifiestan, se expresan en el fenotipo con múltiples malformaciones. Por ejemplo, el caso de las trisomías 13, 18, Gracias. 21, que son las más conocidas, es factible poder ver, ¿no? No, carajo. Que fenotípicamente... No me prenda todas las luces porque necesito que vean la proyección, por favor, apáguenme esas luces de acá adelante. Así para que lo vean, ajá, ahí déjenlo, ajá, ahí está bien, ok, gracias. Entonces, como les repetía, ¿no? Cuando, sin embargo, existen otro tipo de alteraciones cromosómicas, que son las estructurales. En las estructurales, el paciente fenotípicamente es normal. Por ejemplo, en el caso de las translocaciones, ¿no? En el caso de las deleciones. ¿Por qué el paciente es normal? Porque su ADN, si bien es cierto, cambian de lugar, cambian de posición, no hay pérdida ni ganancia de material. Entonces la persona fenotípicamente es normal. El problema de estos pacientes es cuando se casan y quieren tener hijos. Porque como están en diferente lugar los genes, entonces empiezan los problemas de abortos, niños con malformaciones que mueren. Dependiendo en qué cromosoma se encuentre la alteración, también va a variar y dependerá del consejo genético, ¿no? Eso es a grandes rasgos con respecto a las alteraciones cromosómicas. Estas son muy frecuentes en recién nacidos. Por ejemplo, el 1%, estamos hablando 1 de cada 100 niños que nacen con una alteración cromosómica, o sea, con malformaciones, ¿no? Que estas se comprueban y se constatan haciendo el cariotipo. El médico puede decir, este niño es síndrome de Down. Ojo, hay 3 tipos de Down. Hay el Down que es por trisomía libre, hay el Down que es por translocación y hay el mosaico Down. Entonces no basta con decir, este niño es Down. Yo no necesito hacerle cariotipo. No, hay que hacerle el cariotipo para ver el tipo de síndrome de Down que es genéticamente. Porque si es por translocación, eso significa de que este niño lo ha heredado de su madre o de su padre.
y es necesario hacer el cariotipo también a los progenitores. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante ver el tipo, porque si es un mosaico, es más fácil predecir que el tratamiento, la recuperación y la estimulación que se le haga al niño va a ser mucho más satisfactoria que hacerle a un niño Down por trisomía libre, ¿no? Entonces es importante para el tratamiento incluso, ¿no? Si bien es cierto, no se va a curar, pero lo que hay que mejorar en estos niños es su calidad de vida, que vivan mejor, que en lugar de sentarse al año, a los 2 años, se sienten a los 6, 8 meses. Cuando los niños Down están bien estimulados, crecen como niños normales. Si bien es cierto, su coeficiente intelectual no llegará así, pero por lo menos llegan a 60, 70. Dependerá de cómo lo estimulen desde el nacimiento. No lo van a querer estimular al niño cuando tiene 5 años, 7 años, es más difícil. Aparte que resulta una carga para la familia, ¿no? Siguiendo, vamos a tener las herencias atípicas no tradicionales, ¿no? Como por ejemplo las afecciones mitocondriales y todas esas que están mencionadas ahí, vamos a analizarlos hoy día, los vamos a estudiar. Entonces, el objetivo de la clase básicamente es describir las alteraciones, ver los riesgos de recurrencia de estas alteraciones, ¿no? Y describir estos síndromes, por ejemplo, de herencia típica no tradicional, cómo se han presentado y por qué se han presentado. Darles ejemplo, ¿no? Hasta con gente normal, si no dígale a gente. Entonces vamos a empezar con los trastornos monogénicos. Hemos dicho que es la mutación de un solo gen. Dependiendo de dónde se encuentre el gen mutado, vamos a hablar de una herencia autosómica que puede ser dominante o recesiva. Hablamos de dominante o recesiva dependiendo de cómo se expresen esos genes, ¿no? Dependiendo del grado de heterocigosidad u homocigosidad. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la expresión, vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, miren aquí la genealogía, por favor. ¿Qué significa esto? Individuos afectados, ¿no? ¿Es específico en algún tipo de sexo? No. ¿Se presenta solo en mujeres? ¿Solo en varones? No, se presenta en ambos sexos, o sea que no mide sexo. Cualquiera de ellos puede sufrir. ¿Se presenta en una sola generación? ¿En cuántas? Se presenta en todas las generaciones, no salta ninguna generación. Por ejemplo, este paciente, si les preguntaran a ustedes, ¿por qué tengo la enfermedad? ¿Qué le dirían? Porque lo heredó. ¿De quién lo heredó? De su padre. Y si él pregunta, ¿por qué tengo yo la afección? ¿Qué le dirían? Que lo heredó. Esa es la palabra, heredar, ¿no? ¿Lo heredó de quién? De su padre. Pero si este señor pregunta y dice, ¿por qué tengo yo esta afección si mis padres, mis abuelos, mis primos, tíos, nunca, ninguno de mis familiares, de mis antecesores ha tenido esta enfermedad? ¿Por qué yo sí la tengo? ¿Qué le dirían? ¿Portadores? ¿Por qué? Por una mutación de novo. ¿Ya? O sea, ¿cómo se presentan las enfermedades genéticas? Se presentan por herencia, por mutación de novo, o también pueden ser adquiridas. ¿Y las adquiridas? Por ejemplo, la leucemia. Yo soy una persona sana y de repente me da leucemia, ¿no? Entonces estoy adquiriendo una enfermedad genética. Esas adquisiciones no son necesariamente en el inicio de la formación del bebé o algo así, ¿verdad? Las alteraciones genéticas se pueden presentar en cualquier momento, a cualquier edad, no necesariamente lo vamos a ver al nacimiento. ¿Heredado? Puede presentarse en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta, como vamos a ver más adelante estas afecciones. Pero es heredado genéticamente. Hay afecciones que son heredadas genéticamente, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces, estos afectados por sus alelos, ¿cómo son? ¿Qué significa este alelo? A mayúscula, minúscula. Son heterocigotos. Ustedes están observando que los afectados necesariamente son heterocigotos. Esa es otra característica, ¿no?, de estas afecciones.
Ese es un tipo de herencia que nosotros lo llamamos herencia de tipo vertical, porque se presenta generación tras generación. Y generalmente cuando se presentan mutaciones de novo, se presentan cuando el padre tiene edad avanzada. Si bien es cierto, se habla de que las mujeres de edad avanzada, las mujeres añosas, tienen hijos con malformaciones, es cierto. Ojo, sin embargo, los varones con edad avanzada suelen tener hijos con alteraciones de tipo monogénicas. ¿Ya? Ojo, y a la vez plop. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Acá tenemos el cuadro de Pugne. Todos ustedes ya lo conocen, este cuadrito, ¿sí o no? Entonces, acá estamos haciendo la combinación del alelo heterocigoto, que es el afectado, con un homocigoto recesivo. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de tener hijos afectados? 50%. Acá lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esta paciente, cada vez que se embarace, va a tener una probabilidad del 50%. No es por el número total de hijos, sino es por cada gestación. Al igual que esta señora, por ejemplo, ella tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 hijos y 2 afectados. Eso no significa de que se presenten el número total de hijos, sino es en cada gestación tiene ese riesgo, como cuando uno dice cara o sello. ¿Estamos? Entonces acá tenemos otro ejemplo de herencia vertical, ¿no? Miren ustedes, generación tras generación se presenta. Por eso se les llama herencia de tipo autosómica dominante, ¿ya? Por eso se les llama dominante. Ya habíamos visto el riesgo de recurrencia, mujeres y varones afectados, mutación de novo, expresividad. El grado de expresividad varía. Acá tenemos algunos ejemplos de genes dominantes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a observar. ¿Quiénes pueden enroscar la lengua en U? Eso es, el que lo hace significa que ese gen es dominante. Los que no lo pueden hacer significa que el gen del poder enroscar la lengua es recesivo, ¿no? Este hoyuelo, por ejemplo, en el mentón, también es un gen dominante el que permite que se haga el hoyuelo. El color del pelo oscuro, ¿no? Negro, marrón, Se oscuro, nota en todas también por genes dominantes. A ver, entrelacen sus dedos. Entrelacen sus dedos. Si el dedo pulgar izquierdo está encima del derecho, eso significa que ese gen es dominante. Tiene que ser un chiste. Miren su dedo pulgar izquierdo, fíjense dónde está entrelazando, si está encima o por Creo que eso debajo. tiene algo que ver con el temperamento. Otro tenemos, por ejemplo, el pico de viuda. Fíjense la frente de sus compañeros si tienen pico de No, en viuda. tu caso no así sé. como esto. ¿Y yo? Este también es un gen dominante. Vayan aprendiendo para que vean qué genes son dominantes, ¿no? Que ustedes lo tienen. Abran todas sus manos y fíjense si el dedo anular es más corto que el dedo índice o si es del mismo tamaño. Si es más corto, eso significa que ese gen es dominante, ¿no? Entonces son algunos ejemplos como para que ustedes puedan saber qué genes son dominantes en cada uno de ustedes, ¿no? Y también para que verifiquen con su papá, con su mamá, de quién heredaron el pico de viuda, de quién heredaron el mentón partido, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a empezar describiendo la condroplasia. La condroplasia es una afección autosómica dominante. Este HAD significa herencia autosómica dominante. ¿Qué cosa es el locus? ¿Qué es locus? El lugar que ocupa el gen. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el gen mutado? ¿Qué significa 4? ¿Región 4? Brazo. ¿Qué significa 4? P. El cromosoma. 4 es el cromosoma. P, ¿qué cosa es? Brazo. El brazo. ¿Qué brazo? P. Pequeño, ¿no? De petit, ¿no? El brazo corto, pequeño, ¿no? Ya, sí lo tenía ¿Qué que cosa decir. es 1? ¿Región? 1 es la región. El Lo 6, hice ¿qué bien. es? Banda, creo. La banda. ¿Y el 3? Ahí sí me perdí. El Subbanda. 3, la subbanda.
Wow. Entonces tenemos la ubicación exacta, el locus del gen de la acondroplasia. Me desmayo. ¿Qué significa? Que en este locus ha habido mutación, ¿no?, de este gen. Entonces, la literatura describe que el 70-80% de los casos se presentan por mutaciones de novo. ¿Qué significa? Que ninguno de nosotros estamos libres de tener un niño acondroplásico. Y Cuando busquen parejas de edad avanzada, ¿no?, evitemos para evitar este tipo de casos, ¿no? Y también Tampoco. esta acondroplasia ha sido bastante estudiada molecularmente. Esa es la ventaja de las alteraciones génicas, que molecularmente se puede estudiar un solo gen, a diferencia de las alteraciones cromosómicas, que es mucho más difícil estudiar cientos de cromosomas que mutan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la literatura describe que el 98% de los casos de mutación hay una sustitución de la glicina en la arginina en el número 380. ¿Se dan cuenta? Todo eso describe la biología molecular. Entonces, si yo conozco un paciente acondroplásico, esté esperando un bebé y la señora desea y quiere saber si su bebé es acondroplásico, se le puede hacer un estudio molecular para ver qué tipo de mutación tiene, ¿no? Se toma una muestra de líquido amniótico y se pide el estudio molecular para acondroplasia, porque no le puede pedir estudio molecular simple y llanamente, tiene que especificar para qué afección, porque de acuerdo a eso se van a usar las sondas, ¿no? La incidencia de la acondroplasia es 1 por cada 12.000 a 20.000 recién nacidos vivos, ¿no? Esta es otra afección, la osteogénesis imperfecta. A estos niños se les llama niños de cristal. ¿Por qué? Porque tienen fragilidad en los huesos. Ustedes los tocan, inmediatamente se rompen, se fracturan, ¿no? Entonces, por eso le llaman niños de cristal. Pero parece normal. Mueren rápidamente, fallecen rápidamente por las múltiples alteraciones que tienen a veces al momento del parto de por sí, ¿no? Ecográficamente pueden detectarse, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, ¿qué cosa hay acá en este feto? ¿Qué les llama la atención? Piernitas dobladas. A ver, acá ¿qué les llama la atención? Su cabeza y su muy barriga. grande, ¿no? Hay una macrocefalia, ¿qué más? Su barriga. Las extremidades, en la acondroplasia las extremidades es característico. ¿Qué es característico? La cortedad de las extremidades, ¿no? Si ustedes comparan tamaño de las extremidades, tanto superiores como inferiores, en relación al cuerpo, ustedes ven que es pequeño. ¿Ustedes conocen enanos? ¿Han visto en la calle alguna vez enanos? Sí, Personas sí adultas. saben que eso sería el equivalente de perrita chihuahua en caso de perros, ¿verdad? Vean si hay cortedad Irónico, de pero las cierto. extremidades. Si hay cortedad de las extremidades, estamos hablando de acondroplasia. O sea, los aliens Pero hay serían enanos adorables. hipoficiales que tienen sus extremidades proporcional al talle corporal. Entonces, observen eso, ¿no? El acondroplásico a diferencia del hipoficiario, ¿no? Y en este caso, ¿qué observan? Igualmente, ¿no? Cortedad de las extremidades. Encima que las extremidades son cortas, tiene problemas de fragilidad a nivel de los huesos, ¿no? Hay osteogénesis imperfecta de tipo autosómica dominante, como también los hay de tipo autosómico recesivo. Por eso es importante hacer el árbol genealógico para determinar cuál de ellos es, ¿no? Tenemos otra afección, la neurofibromatosis, o llamada también enfermedad de von Recklinghausen. Esta afección, miren ustedes, ¿qué observan acá en el feto? Como que le han picado la pulga, parece. No pregunten. Tiene manchas en la piel, ¿no? Manchas que son de color café con leche. Si esas manchas de color café con leche miden más de 1 centímetro de diámetro y tienen en un número mayor de 7, estamos hablando de una neurofibromatosis. Y para colmo, chicas, En este caso, el bebé tiene, por ejemplo, acá tiene 1, 2, ¿no? Pero nada que el maquillaje no Acá pueda tiene borrar. algo 3, ¿no? No, es más grande. Eso creo. Es de color marrón oscuro.
¿no? Como chocolate, como café con leche, por eso le llaman café con leche, manchas color café con leche, ¿no? Entonces, tienen que medir el diámetro. Si mide más de 1 centímetro y cuentan más de 7, estamos hablando de una neurofibromatosis, ¿no? El locus va a estar ubicada en el brazo largo del cromosoma 17, ¿no? Región, banda 1, subbanda 2. También molecularmente ha sido bastante estudiado este síndrome, miren ustedes, más de 100 mutaciones han encontrado, ¿no? ¿Y qué es lo que muta? Hay una mutación del gen NF1, ¿no? Que debe formar la neurofibromina, ¿no? Y no lo forma. Miren a esta señora tiene cientos, cantidad de manchas, ¿no? Entonces, acá por ejemplo dice expresión muy variable, penetrancia completa a los 5 años. ¿Qué cosa ha querido expresarse? ¿Qué he querido decir con esto? Les voy a explicar. Por ejemplo, el niño nace y ustedes le cuentan, dicen, este es una neurofibromatosis, tiene más de 7 manchas, tiene 10 manchas por decir, ¿no? Cuentan en todo su cuerpo, 10 manchas. Si ustedes al año siguiente lo evalúan y le cuentan las manchas, ya no va a tener 10, va a tener por lo menos 12, 15, 20 manchas. Si a los 3 años lo vuelven a evaluar a este mismo niño y le cuentan las manchas, de repente las manchas ya no están en 15, en 20, ¿no? Han aumentado a 20, 25. A los 5 años cuentan sus manchas y de repente tiene 30 manchas. Es un ejemplo, ¿no? Un decir, ¿no? A los 6 años le vuelven a evaluar y tiene 30 manchas. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha pasado durante esos 5 años? ¿Por qué dejó de aumentar el número de manchas? ¿Por qué? Porque varió el gen. Otra respuesta, a ver, opiniones. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Por qué durante los 5 primeros años aumentó el número de manchas y después ya no? ¿Podría ser mosaicismo? Opinen, no importa, hablen. ¿Qué les parece? ¿Llegó a su tope? Eso. Ok. El gen terminó de expresarse a los 5 años. O sea que cuando nació el gen había empezado a mutar, había mutado, pero no terminó de mutar. A los 5 años terminó la mutación del gen y como ya terminó de mutar, ya no le salen más manchas. Qué loco. ¿Se dan cuenta? Pero le salen Entonces verrugas. hablamos de expresividad del gen. ¿Y la penetrancia qué cosa es? La penetrancia es el porcentaje de expresividad del gen. O sea que a los 5 años tuvo 100% de penetrancia el gen. ¿Qué quiere decir? Que terminó de mutar el gen. ¿Estamos? Eso es lo que he querido decir cuando he colocado eso, ¿ya? Para que lo sepan. Otro síndrome es el síndrome de Marfan. ¿Qué observan ahí en ese síndrome? ¿Qué les llama la atención? Llama la atención las extremidades largas, completamente opuesto ¿a qué síndrome? A la condroplasia, ¿no? Es lo opuesto a la condroplasia, ¿no? En relación a extremidades. Porque el lugar de ubicación del gen es completamente diferente, ¿no? Eso lo vas a ver en largo del horas, cromosoma eso creo, 15. en mi año Estos sí. pacientes además tienen lo que se llama pectus excavatus. Eso, ¿ya? pectus Y excavatus. así como tienen las extremidades largas, los dedos son sumamente largos, lo que le llamamos aracnodactilia. Por ejemplo, esta manito es la de un bebé, miren sus dedos. Wow, este niño va a Un tener bebé buenas recién manos. nacido, miren sus dedos, ¿no? Dedos sumamente largos, ¿no? En relación a la palma de la mano, ¿no? Pianista. Este síndrome se caracteriza porque hay un desorden hereditario en el tejido conectivo, ¿no? Estos pacientes tienen gran facilidad de poder doblar el brazo, hacer movimientos que nosotros normalmente no podemos hacerlo, ¿no? Corea de Huntington. Esta afección se presenta generalmente en la edad adulta, que la persona es normal, hasta los 34, 35 años, incluso algunos hasta los 40 años, ¿no? Y de repente empiezan con temblores en la mano, no pueden controlar el movimiento de sus manos, ¿no? Cuando comen tienen dificultad para poder alimentarse porque quieren llevar la comida a la boca, a la cuchara y no pueden, ¿no?
Entonces viven amargados, renegados, porque no solamente es eso, porque después empiezan a tener muecas en la cara, a hacer gestos que ellos no desean, no quieren hacerlo, pero no pueden controlarlo, ¿no? Entonces estos pacientes terminan completamente irritados porque no pueden controlar sus movimientos. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Desde el punto de vista genético, ¿cuál es la explicación? Aquí está la explicación. Miren que molecularmente ha tenido que ser estudiado. ¿Qué ha pasado? Que este trinucleótido CAG, en lugar de repetirse de 9 a 36 veces, se repite más de 40 veces. Molecularmente se ha detectado una repetición de este CAG hasta 120 veces. Entonces, este trinucleótido aumentado le está produciendo todas esas alteraciones. Y estos pacientes, después de que empieza el gen a mutar, viven aproximadamente 15 a 20 años, ¿no? ¿Qué gen? El ARN dice va a codificar la proteína huntingtina, que esta tiene 67 exones y esta va a actuar directamente en el sistema nervioso central. Por eso es que el paciente no puede controlar sus movimientos, ¿no? Otras enfermedades autosómicas dominantes, tenemos la braquidactilia, que es el acortamiento de los dedos de la mano, a diferencia de la aracnodactilia, ¿no? Lo opuesto es la braquidactilia. Tenemos la hipercolesterolemia familiar, enfermedad del riñón poliquístico, distrofia miotónica y más. Estas Esto es el colmo. ¿De nuevo buscamos al guardia o qué? Ay. Golpéelo como puedan. Batería. A ver, por favor, rapidito, presten atención, ya para avanzar, como si no muy tarde. Aquí tenemos el cuadro de Punnett. ¿Un qué? El cuadro de Punnett. Cuadro de Punge. Punnett. LED. Punnett. Punge. Entonces, en este cuadro, miren ustedes, los afectados, acá tenemos un afectado, este afectado necesariamente tiene que ser homocigoto recesivo. Para que él sea afectado homocigoto recesivo, los padres, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser los padres? Acá están, heterocigotos, ¿no? Si ustedes hacen la combinación de dos heterocigotos, vamos a encontrar que acá sale el homocigoto. Este homocigoto, vean, ¿cuál es el riesgo de recurrencia para este paciente tener un hijo afectado?